Buenas, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de regresión lineal y cómo interpretar el modelo resultante. Para eso vamos a utilizar la base de datos de Boston Housing, que es una base de datos bastante conocida, cuyo objetivo es predecir el objetivo de una casa en base a datos de la casa y de la zona. Y tiene algunas particularidades, como que un par de las variables son un poco anticuadas por, por lo mínimo, y una de ellas es el coeficiente de personas de color negra, de color de piel negra, y otro el de porcentaje de personas de bajo estatus, vaya uno a saber cómo eso fue medido, mm, en el barrio de la casa. Y bueno, esto, si bien nos parece que es una base de datos bastante, digamos, que no habría que darle más bolilla, por un lado. Por otro lado, nos parece importante porque bases de datos de este tipo se siguen utilizando a veces en el área para hacer análisis, y por ahí no tienen codificada de forma tan eh, directa estas variables, pero sí de otras maneras más sutiles. Entonces de esta manera introducen sesgos, ¿no?, que no queremos, como por ejemplo eh, puntuar el valor en la casa en base a estos datos. Entonces lo que podemos ver al principio serían histogramas de los valores de cada variable, de modo de entender un poco el problema que queremos resolver. Podemos ver que cada variable tiene su propia escala. La edad va de 0 a 100. El coeficiente de personas negras va de 0 a 400. Y de otra también así las otras variables. Entonces, luego de entrenar un modelo con las variables tal cual, sin normalizar, obteniendo un error de 21, podemos ver acá los valores de los coeficientes. Acá estamos haciendo un gráfico de barra en donde mm, vemos el valor del ordinal de origen, que es 30 y algo, y vemos también que el valor del coeficiente correspondiente a la variable Knox es menos 17, y también vemos los coeficientes de las variables del resto de las variables. Entonces, aquí podemos pensar, por ejemplo, que entonces pareciera que para el algoritmo la variable Knox es mucho más importante que las otras variables, y podríamos ver que chas y rm también son bastante importantes. Y si volvemos para acá, vamos a ver que la variable Knox tiene valores en realidad muy chicos. El máximo es 1 y el mínimo parece 0,3. La variable rm también tiene valores muy chiquitos. Y la variable chas, que fue la otra que mencionamos, también tiene valores muy chicos. En cambio, las otras variables que tienen valores mucho más grandes, valores mucho más chicos, los coeficientes, se corresponden a variables que tienen valores mucho más grandes, como age o black o indus o p-ratio o zn o tax. Entonces podemos ver acá de nuevo cuáles serían las explicaciones de cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos las distancias, o la cantidad de habitaciones promedio, o la proporción de áreas residenciales, que parece que por algún motivo fueron codificadas con estos valores. Y entonces el algoritmo lo que está intentando es compensar la escala tan grande y la escala tan chica a las distintas variables de esta forma, dándole un peso mucho más grande a las variables con escala más chica. Esto nos complica un poco la interpretación del modelo, porque no sabemos si este valor entonces 17 es mucho más grande que el otro. Tendríamos que ir a ver la escala y hacer una compensación. Pero entonces una manera más simple de hacer eso sería normalizar las variables. Entonces ya acá, entrenando el modelo con las variables normalizadas, vemos que llegamos a un mejor error, pero además podemos ver de que
pareciera que la distribución anterior que daba a Knox como la variable más importante y al resto mucho menos, ahora no se cumple tanto. Ahora podemos ver mejor esta distribución y vemos que en realidad hay varias variables que son importantes y pareciera que en este caso el stat, que es esta variable de barrio de personas de bajo estatus, parece tomar predominancia, al igual que la cantidad de habitaciones, lo cual es bastante, es bastante esperable. Vemos además de que eh, hay algunas variables que tienen un coeficiente positivo, es decir, las, las casas con más habitaciones tienen un precio más grande, en cambio las casas con más crimen, como el coeficiente de crimen es negativo, van a tener un precio más chico. NOx es un coeficiente de la contaminación ambiental, entonces cuando hay más contaminación, entonces también vemos que el coeficiente es más negativo porque penalizamos el precio. En este caso, como vemos, el modelo en realidad nos dice que si hay personas de color negra, eh, eso tiene una influencia positiva en el precio. Realmente, como decimos antes, no vemos por qué tendríamos que incluir estas variables en este análisis, pero nos parece, digo, en un análisis real no lo haríamos, pero nos parece interesante para ir pensando en el resto del curso qué implica esto en un modelo, ¿no? Poner estas variables o que una casa en un barrio con personas de bajo estatus, de nuevo, sea lo que sea que uno puede interpretar por eso. Entonces eso sería un factor relevante en un sistema que nosotros quisiéramos armar. Entonces, en resumen, podemos interpretar los coeficientes de regresión lineal, entonces lo podemos ver como un modelo de caja blanca, es decir, un modelo que podemos inspeccionar a verlo y que por ahí no va a pasar lo mismo con otros modelos como las redes neuronales más complejas. Entonces también vemos que la escala de los coeficientes va a depender de la escala de las variables, con lo cual es importante para interpretar los coeficientes normalizar las variables, de modo que los coeficientes también sean comparables.